Bendiciones con todos. Tema 13, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, tiempo de persecución para la iglesia. Y utilizamos Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 3, que dice lo siguiente. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Cuando el mundo nos persigue por nuestra fe, tal vez no nos extraña, ya que hay un choque de pensamientos. Pero cuando esa persecución viene de otros creyentes o líderes religiosos, eso podría sorprendernos. Eso fue lo que le pasó a Pedro y a Juan. Tal vez a Pedro no le sorprendió tanto esa persecución religiosa, ya que Jesús también había sido víctima de ella. Los principales enemigos de Jesús no eran los gobernantes romanos, sino los líderes religiosos. ¿Por qué? Por la simple razón de hablar la verdad. La verdad de Dios sacó a luz la falacia de las doctrinas religiosas e hizo tambalear las estructuras de sus instituciones humanas. Jesús nos advirtió que vamos a ser perseguidos por creer en Él y por vivir como Él manda. Sí, Jesús lo advirtió. Mire, leamos lo que dice San Juan capítulo 15, versículo del 18 al 21. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, si yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardan mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Pablo fue también perseguido y escribió lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es una realidad que hemos vivido. Ahora, Jesús fue más allá y dijo que somos dichosos si nos persiguen por su causa. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. ¿Sí? Es una de las bienaventuranzas. Bienaventurado aquel que en aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón o vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, es bien clara la palabra de Dios. Cuando alguien habla mal, cuando alguien nos calumnia, nosotros somos bendecidos. Así que alegrémonos por eso. Ahora, el tema de la resurrección de Cristo. De todo el discurso de Pedro, lo que más ofendió a los religiosos fue el tema de la resurrección. Algunos judíos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Por eso ellos son mencionados acá como los principales interesados en callar a Pedro. Al final del libro de los Hechos de los Apóstoles, veremos que este tema controversial volverá a salir a la luz con el apóstol Pablo, y allí
Lucas explica la raíz del conflicto. Sí, miremos lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos del 6 al 8. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen en todo esto. El tema de la resurrección es controversial, aún a la fecha. Hoy en día hay saduceos modernos que no creen en la resurrección de Jesús, incluyendo muchos teólogos y líderes religiosos. Pero no creer en ello es igual a no creer en el evangelio completo. Pablo lo dijo de la siguiente manera: vana es vuestra fe. Sí, leamos lo que dice la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo del 12 al 14. Ahora bien, si se predica de que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y también nuestra fe. Pablo sigue explicando porque dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 19. Escuche, pongan atención, esto es importante. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Así es. Tenemos que creer en la resurrección de Cristo. Pablo explica la importancia de creer en la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 26 dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. ¿Qué les parece? Creer en la resurrección es crucial en la fe cristiana. Es creer que hay una vida eterna después de la vida de este mundo. En el contexto de la resurrección de Lázaro, Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 11, versículo del 25 al 26. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Dijo Jesús: ¿crees esto? Mire, qué maravillosa que es las verdades de la palabra, ¿no es cierto? Cómo el ser humano arrogante, cómo el ser humano, siguiendo su propio yo, se atreve a decir que Cristo no resucitó,
Ya desde el tiempo de Jesucristo estaban los saduceos que no creían. Y hoy también. Hoy también. Pero qué pobreza de espíritu. Perdónenme, pero no se ofendan. Pero Jesús con sus propias palabras dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Mire, fácil esto. Si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Si Cristo no hubiera resucitado, es señal que Satanás lo venció, lo aniquiló, lo dejó allí en una tumba y la maldad, nunca llegaremos a la vida eterna. Pero no es así. Hay evidencias contundentes con su propia palabra, las profecías, los testimonios de los apóstoles, testimonios de las personas que Cristo resucitó. Y eso hemos hablado, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablamos el fin del evangelio de Mateo, los últimos videos? Hablamos claramente sobre ese tema, que hasta soldados fueron testigos de eso, hasta los que se repartieron la ropa, María Magdalena, entre otros. También en el evangelio de San Juan hablamos mucho de eso. Entonces, si usted no cree en la resurrección, que Cristo resucitó, está perdido. ¿Sí? No tiene esperanza. Pero si usted cree en la resurrección de Cristo, usted tiene esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice la palabra de Dios. Y un día usted también va a ser levantado, va a ser resucitado. Como lo hizo con Lázaro, como lo hizo cuando murió Jesús en la cruz, que muchos sepulcros de los cristianos se abrieron y se levantaron. Crea en la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es verdad. No hay mentiras en él. ¿Sí? Nosotros los seres humanos son los que somos mentirosos. Crea esa palabra y venga a Cristo. ¿Sí? Invítelo a morar a su corazón y dígale: yo creo en la resurrección. Yo creo que te levantaste al tercer día y asimismo creo que tú me vas a levantar un día también para estar contigo en la vida eterna. ¿Sí? Aquí le presentamos la oración de fe. Así le llamamos, para que usted la repita con todo su corazón y pueda venir a los pies de Cristo. ¿Sí? Mire, la oración dice, repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Sí, hay vida eterna después de esta vida. Hay resurrección para el que cree, a la vida eterna; para el que no cree, a la muerte eterna. Entonces, si usted aceptó a Cristo, le damos gloria a Dios. ¿Sabe que Dios hace una fiesta en el cielo cuando alguien se convierte? Y hay parábolas sobre eso en la Biblia. Esto no es cuento. Dios se hace una fiesta, se alegra cuando una persona viene a Él. Si usted es de las personas que ha venido a Cristo, le animamos a que lea la palabra todos los días, ¿sí? Que se llene de ella, que esa palabra haga cambios en su vida, siga haciendo cambios en su vida, que esa palabra aplicada en su vida usted la pueda predicar también, que usted ore en cada momento, en cada circunstancia, ore por la palabra, ¿sí? Y también le invitamos a la iglesia que venga, que acá seguimos predicando, seguimos aprendiendo juntos las verdades de la palabra del Señor. Sí, eso es muy importante, eso es fundamental. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú moriste por nuestros pecados, pero también resucitaste. Y ahí las evidencias son contundentes, ¿sí? Son contundentes. Y que tu Espíritu Santo, Señor, lleve esta palabra de la resurrección a los corazones de las personas y las pongan en práctica, Señor, y crean. Y ese
te busquen, Señor. Vengan a ser parte de tu iglesia, Señor. ¿Sí? Que tu Espíritu Santo nos ayude con esta labor, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias. Asimismo, te alabamos y te damos gracias por tu amor, que es maravilloso, inmenso. Por tu misericordia, Señor, que nos cobija, porque si no fuera por tu misericordia, ¿qué sería de nosotros? Por tus bendiciones que son abundantes y sacian nuestras vidas, Señor. Te alabamos y glorificamos por eso. Te damos gracias por la iglesia, que necesita la iglesia hoy de la unción de tu Espíritu Santo. Con la unción de tu Espíritu Santo, la iglesia se va a predicar con denuedo tu palabra. Eso sin duda, porque eso lo vemos en la iglesia primitiva. Lo estamos estudiando ahora en estos videos. También oramos para que derrames tu Espíritu Santo en la familia. La familia necesita hoy de la gracia de tu Espíritu Santo, de los dones de tu Espíritu Santo, Señor, del amor que derrama el Espíritu Santo, Señor. Y eso es necesario. Y tu Espíritu Santo puede hacer eso. Asimismo oramos por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios cada día. Que esta palabra cumpla su propósito. Que esta palabra toque los corazones de carne y los convierta en corazones sensibles a tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra. Que esta palabra dé fruto abundante. Que esta palabra traiga una cosecha, pero innumerable. Una cosecha maravillosa de hijos para tu reino, Señor. Y eso lo podemos lograr con la unción de tu Espíritu Santo, mi Dios, que se necesita. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que se enteren de estas verdades, para que crean en estas verdades y esas verdades los traigan a los pies de Cristo. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.